Bienvenidos de nuevo. Queda menos de una semana para ese 26 de mayo, día en el que estamos llamados a las urnas para votar en las elecciones municipales, regionales y europeas. Esta casa continúa con la ronda de entrevistas de cara a los comicios para conocer qué es lo que nos ofrecen los distintos partidos políticos que se presentan. En esta ocasión me encuentro con Francisco Campos. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Él es el candidato a la alcaldía de Lorca por Podemos Equo. Antes era Podemos a secas, pero ahora se han unido con Equo. Sí, bueno, para las elecciones de 2019 hemos llegado a un acuerdo, ¿no?, de confluencia con un partido verde como es Equo. Es decir, entablamos una ronda de negociaciones en el ámbito municipal y al final fructificó en un acuerdo muy positivo y hemos decidido concurrir conjuntamente al municipio de Lorca. ¿Pero qué es lo que se quiere conseguir con este acuerdo, con esta unión? Yo creo que siempre se ha visto que Podemos, ¿no?, que es un partido, yo creo que con un marcado carácter social, ¿no? Yo creo que a Podemos se identifica con un marcado carácter social, y Equo nos aporta un pilar fundamental que yo creo que va a ser trascendental para las próximas décadas, que es las políticas verdes. Equo nos da una visión, un horizonte verde, como decimos nosotros, de cómo abordar desde lo local algo tan importante como creo que va a ser el cambio climático. Bueno, pues ahora más adelante, cuando hablemos sobre los pilares fundamentales de su programa electoral, hablaremos, por supuesto, de medio ambiente. Ahora me gustaría comenzar la entrevista hablando sobre las últimas elecciones. Podemos no se presentó. ¿Por qué en estas sí que lo hace? ¿Qué es lo que les ha llevado a dar ese paso? Yo creo que cuando en 2014 irrumpe Podemos con esa fuerza, ¿no?, creo que en las elecciones europeas, creo que fue un fenómeno que se extendió en toda España. Yo creo que sorprendió a la gente, ¿no?, que Podemos no se presentara en Lorca, pero yo sí creo que lo primero, que para llevar adelante un proyecto político hay que ser honesto con un partido político y honesto con la ciudadanía. Yo creo que Podemos en su momento consideramos de que no teníamos un proyecto lo suficientemente sólido, ¿no?, es decir, aun teniendo presente que era un momento que estábamos en auge, pero decidimos que hay que ser responsables, que no teníamos un proyecto lo suficientemente formado y sólido para ofrecerlo a la ciudadanía de Lorca. Entonces decidimos, vamos a parar, vamos a trabajar estos 4 años, vamos a conocer Lorca, vamos a conocer sus causísticas, qué necesitan, y creo que en 2019 nos presentamos con un proyecto sólido sobre terreno y conociendo la realidad del municipio de Lorca. Concretamente tú, Francisco Campos, ¿qué has aprendido durante estos 4 años en los que has vivido la política muy de cerca, pero sin estar dentro al 100% de ella? Yo la verdad que la política a mí, sobre todo lo que me ha disfrutado de estos 4 años es conocer bien mi municipio, no de la lógica que yo soy de barrio, ¿no?, soy del barrio La Viña, y parece que cuando uno ve un municipio, ve un entorno, siempre lo ve desde los ojos que uno contempla, y estos 4 años me ha permitido en Lorca conocer las pedanías, es decir, que me han sorprendido lo que es la visión de Lorca de las pedanías, desde la zona de las pedanías sur, las tierras altas, ver, hablar con los vecinos, ver lo que sería la política local, ¿no? A veces yo creo que cuando entramos en política tenemos un pensamiento muy global, ¿no?, como la política como algo grande, algo pues el Congreso, lo que son las políticas europeas, y sí me ha permitido acercarme a lo pequeño, ¿no?, a lo importante de ser capaces como digo yo, de transformar lo cotidiano, cómo desde la política local podemos conseguir mejorar la vida cotidiana de la gente. Y eso es lo que es verdad que me ha cambiado la visión que tenía yo de la política. La unión con Equo lo dice todo. El cuidado al medio ambiente es uno de los pilares del programa electoral de Podemos Equo. ¿Cómo van a afrontar este reto? Empezando porque parece que hay una serie de vándalos también que se han cebado con cal negre, por ponerle un ejemplo. Mira, nosotros, el medio ambiente, queremos cambiar la forma de que la gente interpreta el medio ambiente. Yo creo que siempre había una visión del medio ambiente como el ecologismo, un grupo de gente que defiende lo verde. Y nosotros queremos introducir el medio ambiente como dice un compañero mío, que es la ecología de la vida cotidiana, el medio ambiente transversal. Respecto a lo que me comentaba sobre cal negre, yo creo que lo importante es que en el municipio hay que empezar a dar educación ambiental. La ciudadanía tiene que comprender el medio ambiente y la importancia de conocerlo. Es decir,
en Carnegre, evidentemente, hay que aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, porque es una joya. Es decir, tenemos un parque natural que es una joya, tanto para la región de Murcia como para nacional. Y yo creo que a los vecinos lo que hay que trasladarles es la importancia de tenerlo y las posibilidades de, como foco turístico, como foco que también no solo tener un paraje natural, sino qué posibilidades nos puede dar a las pedanías. Entonces nosotros queremos medio ambiente, pero como digo, carácter transversal. ¿Cómo plantearlo de medio ambiente en la movilidad urbana? Porque en Lorca tenemos un problema de contaminación ambiental. Sabemos que tenemos un problema con la contaminación del aire y precisamente con el océano troposférico. ¿Cómo abordarlo para que se utilice el transporte público? Para que se favorezcan los desplazamientos a pie. ¿Cómo abordarlo para que se utilice el uso de la bicicleta? Y eso nos va a permitir una visión saludable de la vida. Es decir, y además, como digo yo, y además lo vamos a llevar al ámbito de la sanidad. Vamos a tener mejor alimentación, vamos a tener mejor salud, vamos a ir menos al médico, vamos a bajar el coste farmacéutico, vamos a tener menos colas en los hospitales. Yo creo que el medio ambiente hay que empezar a verlo con otros ojos. Y uno de nuestros puntos en el programa que consideramos que es trascendental es la educación ambiental. Y lo decimos, lo primero que consideramos que hay que hacer es un centro de educación ambiental en Las Torrecillas. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes tienen que aprender educación ambiental y el joven lo traslada a sus mayores. Y yo creo que es un camino largo, pero yo creo que efectivo. Yo creo que medio ambiente sí, pero en lo cotidiano. Algunas de las propuestas con las que me he quedado de su programa electoral es que quieren hacer un inventario del patrimonio natural de Lorca. Claro, yo creo que, mira, yo por deformación profesional, ¿no? Yo soy licenciado en Historia y tenemos tendencia a ver patrimonio lo histórico. Es decir, siempre que uno contempla Lorca y hablamos del castillo, hablamos del Palacio de Guevara, hablamos del entorno del ayuntamiento con la colegiata y lo enfocamos siempre hasta los mismos ciudadanos le dan valor, ¿no? Es como algo que tú sabes que lo tienes presente y claro, nadie se le ocurriría que va a hacer un daño a una zona porque tú lo entiendes como algo tuyo. Cuando nosotros decimos lo del patrimonio natural, pretendemos lo mismo, es decir, tenemos que poner en valor nuestros parajes, nuestros senderos. Un ejemplo es Zarzadilla. Yo creo que Zarzadilla Totana es una pedanía con el mejor entorno paisajístico de Lorca. Es decir, tenemos que poner en valor, tenemos que defenderlo y proyectarlo, y que la gente lo haga propio, porque si la ciudad de Lorca conoce su patrimonio y conoce sus recursos, vamos a identificarlo y vamos a defenderlo. El medio ambiente es un tema fundamental para Podemos Equo, pero también hay más asuntos, como por ejemplo, jóvenes. ¿Qué hacer con los jóvenes? Bueno, yo creo que los jóvenes es el gran reto. Cuando hablamos de jóvenes, yo creo que hablamos de dos apartados, ¿no? A veces tenemos tendencia a asociar jóvenes con ocio. Y nosotros decimos, jóvenes y ocio, sí, pero jóvenes y capacidades de desarrollar su vida. Es decir, nosotros lo que planteamos es decir, desde el ayuntamiento, de la política municipal, tenemos que garantizar una vía, que es facilitar viviendas de alquiler para que los jóvenes se puedan emancipar. Es decir, para que la gente empiece a desarrollar su familia y que pueda poder salir a casa de sus padres. Eso ha sido una medida. ¿Cómo lo planteamos? Pues primero también hay que empezar a repensar qué modelo económico productivo tiene el municipio, porque cuando tú vas a Lorca y vas a la situación de la estadística, Lorca tiene un problema de temporalidad y bajos salarios, lo cual lo que supone es que los jóvenes no se pueden emancipar, no pueden desarrollar su vida, y eso sería para nosotros una parte, ¿no? La otra parte, evidentemente, yo creo que el ocio. ¿Cómo enfocamos a que la ciudad se dinamice, ¿no? Y yo creo que el ocio, evidentemente, nosotros lo hemos dicho varias veces y lo diremos, nos preocupa la proliferación de los salones de juego. Es decir, es una cosa que nos preocupa. Yo, cuando paseo por el municipio y contemplo salones de juego enfrente de centros educativos, yo me quedo horrorizado. Me preocupa muchísimo. Es que es increíble como cada vez hay más. Claro, porque la ludopatía es un problema que va a afectar a muchísimas generaciones. Y claro, ahora vamos al ocio. Nosotros el ocio, yo creo que es un planteamiento que tiene que ser global, ¿no? Porque se junta la conciliación del descanso del vecino, yo lo digo, es decir, ¿cómo conciliamos el descanso del vecino con el derecho a disfrutar de los jóvenes, ¿no? Nosotros sí planteamos de que queremos hacer un programa de inmigración cultural, ¿no? Sabemos que hay muchísimo talento, sabemos que hay músicos, que hay escritores, que hay
cineastas y creemos que es una base para que se cree, que los jóvenes se nos queden en el municipio. Y otro planteamiento que nosotros creemos, y lo llamamos en el programa, es crear un centro artístico autogestionado. Pero porque para que los jóvenes, no como el planteamiento yo te voy a crear un centro para que vosotros estéis, no, para que los jóvenes gestionen su propio centro, cojan responsabilidades y que vayan también siendo ciudadanos. Esos son unos planteamientos que tenemos. Y la otra parte, yo creo que es hay que hablar con los comerciantes, hay que hablar con el ayuntamiento y cómo conciliar el aspecto de los locales de noche. Es decir, eso para nosotros es una cosa que yo creo que es global, que hay que sentarse y decir, oye, ¿cómo planteamos el modelo de ocio y cómo lo conciliamos? Y una cosa que nosotros llevamos, que también creemos que es importante, es un transporte nocturno. Es decir, nuestros jóvenes, para que vengan al centro, tenemos que garantizarles un transporte nocturno para recogerse. Sí. Es decir, cómo la gente que se desplaza desde los barrios y le da una seguridad de que van a volver a sus casas, y las pedanías, que a veces nos olvidamos. Es decir, el riesgo para los padres de que sus hijos cogen el coche y que se desplacen al centro por la noche. Eso es un planteamiento que también tenemos, un transporte nocturno en fines de semana para los jóvenes. Y más después de haber bebido, que muchas veces asociamos salir por la noche con beber y después para irnos a nuestras casas tenemos que coger el coche. Claro, nosotros evidentemente sabemos que hay una realidad que los jóvenes a veces beben. Es decir, los jóvenes a veces beben y tenemos que tener claro de que es un riesgo que cojan un coche. Entonces, si alguien se toma una copa, garanticemos de que puedan volver a sus casas. Hablábamos antes de lo difícil que es emanciparse, ¿no? Con lo difícil que está, y cada vez hay más personas que comparten piso, por ejemplo, ¿no? Y también me parece muy complicado darle vida, devolverle esa vida a las pedanías. Se habla mucho últimamente de que las pedanías son las olvidadas. ¿Qué hacer para que no se sientan así? Bueno, yo ahora vivo en Puria y evidentemente las pedanías son olvidadas. Es decir, nunca te das cuenta de la situación de las pedanías hasta que vives en una pedanía, ¿no? Entonces yo creo que las pedanías, lo primero, tienes que garantizarles servicios públicos decentes. Eso es lo primero. Yo creo que tiene que haber una asistencia sanitaria y educación pública suficiente, ¿no? Es decir, en una pedanía, como mínimo, los ciudadanos tienen que sentir que son ciudadanos iguales que los ciudadanos del urbano. Y además yo creo que otro eje fundamental es infraestructura. Es decir, que evidentemente tienen que tener buenas infraestructuras que conecten el medio urbano con el medio rural, ¿no? Con el medio de pedanía. Y transporte público. Y yo el otro día en Torrecilla se lo decía. Siempre a veces decimos, vamos a hacer infraestructuras para que tengáis buenos desplazamientos. Digo, qué importante el transporte público, porque yo creo que quiero poner una pincelada de lo que es la mujer rural. Es decir, muchas mujeres rurales, por su situación, no tienen carnet. O no han podido estudiar y no han podido sacarse el carnet. Si desde lo público garantizamos un transporte decente que nos lleve al centro, vamos a garantizar que esas mujeres puedan coger su transporte público e ir. Y yo creo que también sobre las pedanías, y yo voy a hacer un inciso, es decir, creo que también es importante dos temas trascendentales en las pedanías, eso lo decimos. Y es una cosa que hemos detectado de la falta de ordenación del territorio y la falta de dejación o mirar para otro lado de la administración local, ¿no? Yo creo que para las pedanías, y nosotros lo decimos claramente, Lorca, la próxima legislatura, tiene que abordar la situación de Torrecilla-Campillo por el tema de los cauces. Es un tema que es troncal, es decir, yo creo que ya llega el momento que no se puede mirar para otro lado. Es decir, yo creo que en este tema no hay que culpar a los vecinos, que si yo me he hecho una casa en este sitio, yo me he hecho una granja o yo me he ubicado en esta zona. Esto ha sido un problema de la administración que ha hecho dejación de funciones y ahora mismo cada vez que se inunda vemos cómo se está provocando un problema. Y otro planteamiento, nosotros decimos también las tierras altas yo creo que tienen un problema serio con el tema de la ordenación del territorio con respecto a las macrogranjas del porcino. Entonces, nosotros también lo decimos las tierras altas. Las tierras altas necesitan infraestructura, necesitan servicios públicos, pero también necesitan saber qué modelo de gestión para esas tierras, porque es vital saber qué recursos hídricos tienen las tierras altas, qué carga ganadera soportan y trascendental. La gente de las pedanías tiene que tener la capacidad para poder trabajar y desarrollar su vida en la zona. Francisco, ¿y qué es lo que necesitan los barrios? Bueno, yo siempre creo que los barrios necesitan, nosotros decimos un plan integral. Y cuando decimos un plan integral, yo creo que evidentemente ha habido una regeneración de las calles, una regeneración urbana, falta algunas zonas, hemos visto que falta
el barrio San Antonio, está haciéndose la zona del Polígono de la Salud, pero los barrios nosotros decimos que tiene que haber una visión global de los barrios. Cuando digo una visión global es que yo creo que hay que hacer un plan con un presupuesto municipal nítido, decir, oye, mira, nosotros vamos a destinar una cuantía del presupuesto para los barrios y lo que nosotros planteamos es decir, un plan de vivienda, pero un plan sobre todo también de adecuar fachadas. Vamos a ayudar a los vecinos para que las fachadas estén en condiciones, para que quitemos los cableados. Es decir, lo que no puede ser es que el espacio urbano esté degradado, porque un barrio con espacio urbano degradado lo que produce es un estado de abandono. Planteamos también, y le hemos puesto un censo de solares, tanto públicos como privados, ¿no? Creemos que a veces los solares, el abandono de los solares es un problema, y lo transmiten, ¿no? Un problema vecinal que provoca problemas de sanidad ambiental y de salubridad. Pues nosotros planteamos de que si hay un problema, de ese problema a lo mejor podemos hacer una solución, de que el ayuntamiento opere, que trabaje, que coger los solares. A lo mejor podemos hacer una permuta y el solar hacerlo como un espacio público, hacer una plaza, hacer un huerto comunitario. Y entonces en una zona donde teníamos un espacio que creaba problemas, un espacio de convivencia que permita que los vecinos crear tejido asociativo. Francisco, nos podríamos tirar toda la noche hablando, pero se nos ha acabado el tiempo ya. Ha sido un placer, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias a ti y encantado. Igualmente. Nos vamos ahora unos minutos a publicidad y enseguida volvemos, que nos visita también Antonio Meca. Hasta entonces.